Muy buenas tardes a los docentes del país que se conectan a esta transmisión convocada por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación con un tema importante, la reasignación docente 2023 por causales de interés personal y unidad familiar. Reciban el saludo de nuestro director Eloy Cantoral y vamos a comentarles un poco de lo que significa este procedimiento para los docentes que están interesados en ser parte de él y por supuesto poder acercarse a su familia, si en caso tienen metas académicas, alguna situación personal, quizás la situación de salud de algún familiar o la situación en discapacidad de alguno de sus familiares, también esta es una oportunidad para que geográficamente puedan acercarse. Pero bueno, tenemos la presencia del doctor Andrés Izaguirre, quien será el responsable de compartirnos este importante tema, además con las novedades, porque han salido recientemente disposiciones a esta posibilidad que tienen los maestros y las maestras en todo el país de poder desplazarse geográficamente y acercarse, por supuesto, a sus familias. Doctor Andrés, muy buenas tardes. Bienvenido a esta transmisión que cuenta, por supuesto, con el soporte del equipo de Perú Educa. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Muchas gracias, estimado Eduardo. Saludar cordialmente a todos los maestros y maestras que nos acompañan en estas horas de la tarde, a efectos de poder compartir, como ya lo ha señalado, algunas consideraciones respecto de el proceso de reasignación docente realizado en este año 2023, como ya les he indicado, por las causales tanto de interés personal y unidad familiar. De acuerdo, es importante informarle a los maestros y maestras que son más de 100.000 plazas que se pondrán a disposición aproximadamente en todo el país, en todas las UGELs, para que ustedes puedan identificarlas y poder acceder a esta postulación. Es importante mencionar que actualmente se viene haciendo una validación de plazas prepublicadas que el día 10 de mayo han sido justamente difundidas y en coordinación con las UGELs se vienen validando. Recordarle a los participantes que pueden registrar su asistencia en los comentarios fijados en el chat de esta plataforma. De igual manera hay un drive para que puedan colocar sus preguntas. Estamos haciendo una transmisión a través del Facebook de Perú Educa, así como el fanpage del Ministerio de Educación también. Muchísimas gracias a los casi ya 400 maestros y maestras de todo el país que se conectan. Doctor Andrés, entonces iniciamos con la exposición, con esta información importantísima sobre la reasignación docente como una oportunidad para los maestros y las maestras. Yo tendré que indicarle cuando su tiempo está por agotarse para luego ordenar un poco las preguntas que nos van a dejar los maestros que ya están participando de esta transmisión y luego poder responder la mayor cantidad de estas. Iniciamos entonces. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos una vez más. Bien, magnífico, Eduardo. Como ya lo has indicado, este proceso trae más beneficios. Siempre año a año vamos realizando evaluaciones a efectos de poder generar mayores y mejores condiciones. Pues bien, esta presentación tiene varios tópicos, ¿no? Partimos desde qué es la reasignación, un tema conceptual, pasando por el tema de beneficios. Ya has dado un adelanto, ¿no? El tema de las plazas, más de 100.000 plazas. De repente ahí también vamos a comentar cómo es que llegamos a este número de plazas. ¿Quiénes pueden participar? Participan solo profesores, además también quienes están ocupando un cargo de mayor responsabilidad en el área de desempeño de gestión institucional, y si es así, son todos, son solamente algunos cargos. Cuando lleguemos a esa parte vamos a despejar sus dudas. También vamos a compartir con ustedes el tema de los requisitos. Son los mismos para la causal de interés personal. ¿Qué más debo de agregar si quiero reasignarme por unidad familiar? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tengo tal escala, tengo tanto tiempo de servicio, estoy trabajando en una institución educativa, una característica diferenciada. ¿Cuánto me debe de corresponder por puntaje? También compartimos con ustedes el cronograma. Cuando inicia actividades generales, la primera etapa, que es la regional, sus dos fases, la etapa interregional, que es la fase única, así como también cómo postular y finalmente algunas consideraciones. Pues bien, sin más preámbulos, iniciamos la presentación. ¿Qué es la reasignación docente? Partimos de un tema
de una definición, y es la acción administrativa de personal, mediante el cual un profesor en condición de nombrado o designado en una institución educativa pública o programa educativo de educación básica y técnico productivo se desplaza geográficamente de una plaza de origen a una plaza de destino que se encuentra vacante y presupuestada. En otras palabras, hablamos de un desplazamiento horizontal, manteniendo, ojo, y eso lo remarcamos, las mismas características de la plaza de origen. Y cuando nos referimos al profesor nombrado, es aquel profesor que se encuentra en el cargo inicial de carrera, cargo de docente, cargo de profesor. También participa el profesor de educación física en el nivel primaria, también participa el profesor de innovación pedagógica, el personal jerárquico en institución educativa en condición de nombrado. Y cuando hablamos de designado, tenemos cargos de mayor responsabilidad a los cuales accedemos mediante designación, claro que sí, y los tenemos en la institución educativa y nos referimos a los directivos de institución educativa, cargo de director y cargo de subdirector. Y en las instancias de gestión educativa descentralizada, sea esta unidad de gestión educativa local o dirección regional de educación, o la que a sus veces nos referimos a la gerencia regional de educación, al cargo de especialista en educación. Entonces hablamos que es el desplazamiento geográfico de un cargo a otro igual, donde no debe de alterarse, en el caso de los profesores, por decir, irse de un cargo de profesor de educación básica regular a educación básica alternativa. Eso no podría suceder, tendría que ser un cargo igual, de profesor de primaria en EBR a profesor de primaria en otra institución educativa de educación básica regular. Bien, pasamos a compartir con ustedes los beneficios de este nuevo proceso de reasignación docente, llevado a cabo en el presente año 2023. Y cuando nos referimos al incremento de plazas, el 100% de plazas serán destinadas para las causales de interés personal y unidad familiar en las etapas tanto regional e interregional. Y Eduardo mencionaba un número, más de casi 100.000 plazas. ¿Y cómo es que llegamos a este número, a esta cantidad? Históricamente siempre íbamos entre los 25 a 30.000 plazas, hasta la modificatoria de la norma de reasignación, la vigente, la 042, donde ya se destinaba el 100%. ¿Recuerdan ustedes que antes iba un porcentaje para la etapa interregional? Ahora va el 100%. ¿Y cómo incrementamos? No olvidemos que hacia casi fines del 2022 se convirtieron plazas eventuales a orgánicas. Y ahí hablamos que se convirtieron casi más de 40.000 plazas. Entonces, eso ha incrementado y obviamente permite tener mayor posibilidad de poderse desplazar. Celeridad en el proceso de adjudicación, claro que sí. Y esto va de la mano con el desarrollo de las fases en la etapa regional. Es decir, un docente se reasignó en la primera fase y su plaza que está dejando automáticamente pasa a ser considerada vacante para quien sigue en el orden de prelación. Entonces, ya no es que, digamos, los reasignados, sus plazas que están quedando vacantes, todavía tenían que pasar para la siguiente fase. No, en ese momento se considera vacante y pasa a ser ofertada por emplear un término de forma inmediata y en la misma plaza. Claro está, siempre que cumplan con las condiciones. Mayores oportunidades para docentes de zonas lejanas, de zonas de alto desafío territorial, pues va destinado a maestros nombrados que han permanecido en zonas de difícil acceso, quienes van a tener la oportunidad de reasignarse a lugares más cercanos, ya sea para estar cerca a su familia o, en su defecto, a sus metas, ya sean de desarrollo profesional o en algunos casos de alguna actividad económica complementaria. Se promueve la participación de personal designado, ya lo indicábamos en la primera lámina, en el tema de la definición de la reasignación. No solamente participa el personal docente en condición de nombrado, sino también el personal que está
designado. Más adelante vamos a ver cuáles van a ser estas consideraciones que debe de tenerse en cuenta. Ya hemos visto la definición, hemos visto los beneficios, ahora pasamos a conocer quiénes pueden participar. Pueden participar los maestros nombradas en educación básica, técnico-productiva, así como los directores, subdirectores en instituciones educativas públicas y los especialistas en educación, tanto de las unidades de gestión educativa local como de la Dirección Regional de Educación. Ellos son los que van a poder participar. ¿Qué segmento de personal está quedando fuera? Nos referimos a los directivos de DRE y UGEL. Solo ellos no pueden participar del proceso de reasignación docente. ¿Cuáles son los requisitos para poderse reasignar? Y el tema de los requisitos está atado básicamente a la causal. Y pasamos a compartir con ustedes la primera de ellas, que es la reasignación por interés personal. ¿Qué necesita acreditar el postulante? Y es contar con 3 años en condición de nombrado. Y, es decir, de manera concurrente, 2 años de servicios oficiales efectivos, continuos o acumulados, es decir, desde que se nombró, tiene que permanecer en la misma plaza, en el mismo cargo, o en su efecto de repente, pues, por citar un ejemplo, ¿no? Se nombró en el año 2020, en el año 2021 hizo labor efectiva, en el año 2022 se encargó, ¿sí? Y así sucesivamente. Y de repente el año anterior a su petición de reasignación regresó a ser profesor. Entonces, tanto desde su primer año de su nombramiento y el último, antes de participar del proceso de reasignación, estuvo en condición de profesor, cumplió los 2 años. A eso nos referimos que también pueden ser acumulados, ¿no? En la última plaza de la cual es titular en condición de nombrado o designado. Haciendo una precisión que los profesores designados en el área de desempeño de gestión institucional, y ahí sí remarcamos quiénes son los que pueden participar: directivos, director, subdirector de institución educativa y especialista en educación, tanto de UGEL y DRE, no podrán reasignarse en el último año de su periodo de designación o de sus periodos de ratificación. Es decir, durante los 3 primeros, ya sea de su primer periodo de designación o los 3 primeros de su periodo de ratificación o sus periodos de ratificación, dentro de esos 3 primeros años, sí pueden participar del proceso de reasignación. Solo en el último no, y eso obviamente obedece al tema de la evaluación de desempeño en el cargo que el Ministerio de Educación va a implementar. Deberán de presentar el informe escalafonario cuya antigüedad no sea mayor a 60 días al momento de su postulación. Y ahí sí, estimados profesores, tengamos en cuenta lo siguiente: solo deben de presentar quienes desean reasignarse a una jurisdicción distinta a donde están. Si desean reasignarse dentro de su misma UGEL, no es necesario, no es requisito que presenten el informe, porque el comité de oficio pide al responsable de escalafón de su UGEL, es decir, a donde se está presentando, pedirá el informe escalafonario. Solamente debe de presentar aquel que se quiere trasladar de la UGEL a la UGEL B. También como tercer requisito está el haber aprobado la última evaluación de desempeño docente, y este requisito está suspendido por cuanto todavía no se han generalizado las evaluaciones de desempeño docente. Requisitos por unidad familiar. Además, es decir, quien se presente por unidad familiar tiene que acreditar igual los 3 años como nombrado, igual los 2 años continuos o acumulados en la última plaza en la cual es titular. Además de ello, debe de presentar o acreditar el vínculo familiar y el lugar de residencia. Entonces ahí tenemos 2 aspectos: vínculo familiar y lugar de residencia, y cada uno de ellos los acreditan de la siguiente forma. Con respecto a la relación de parentesco, en el caso lo soliciten por el cónyuge, deberán de presentar el acta de matrimonio,
o en su defecto la resolución judicial o escritura pública en caso de concubinato o unión de hecho. En el caso de que fuera por hijos menores de edad, deberá de presentar la copia del documento nacional de identidad o DNI en sus siglas del menor de edad, del hijo menor de edad. En el caso fuera por padres mayores de 60 años, deberá de presentarse el acta de nacimiento del postulante, el acta de nacimiento del profesor. Ahora bien, también puede ser que deseen reasignarse por hijos mayores de edad, es decir, mayor de 18 años, o por padres menores de 60 años, en ambos casos que adicionalmente cuenten con alguna discapacidad certificada. Entonces, para ello, ¿qué se va a requerir? La copia del documento nacional de identidad y el certificado de discapacidad emitido por la CONADIS o por un médico certificado. Son estos, digamos, los supuestos por los cuales el maestro o maestra se puede presentar y pedir ser inscrito en el proceso de reasignación por la causal de unidad familiar. ¿Alguno de ellos tiene algún orden, digamos, de prevalencia uno del otro? No. ¿Sí? Lo único nada más que va a determinar su ubicación en el cuadro de méritos es el puntaje al momento de la calificación de los criterios. Y con respecto al aspecto de lugar de residencia, allí se debe de presentar la declaración jurada del familiar directo que reside en el lugar de destino de la reasignación. Ojo, tiene que declararse en ese documento, declaración jurada, que el familiar directo reside en el lugar a donde yo me quiero reasignar como profesor. Y así también se requiere al postulante una declaración jurada donde declare bajo juramento que reside en el lugar de destino a donde está presentando su reasignación. Entonces debemos de tener, por favor, en cuenta esos dos documentos. ¿Qué se evalúa? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Evaluamos escala magisterial hasta un máximo de 25 puntos. Y obviamente la octava escala tiene el máximo puntaje, que es 25, la séptima escala 22 puntos, la sexta escala 20 puntos, la quinta escala 18 puntos, la cuarta escala 16, la tercera escala 14, la segunda escala 12 y finalmente la primera escala tiene 10 puntos. Así también, como un siguiente criterio de evaluación, tenemos el tiempo de servicio, máximo de 25 puntos, y se le otorgará un punto por cada año de servicios oficiales en la carrera pública magisterial. Así también se asigna puntaje por haber laborado en instituciones educativas que tengan estas características, sea zona rural, en cualquiera de sus tres gradientes, rural 3, rural 2, rural 1, en la zona de frontera y en las zonas PRAE. Como máximo 40 puntos, se otorga un puntaje diferenciado por cada mes laborado de manera efectiva desde el año 2014. ¿Y por qué de 2014? Porque de esa fecha el Ministerio de Educación aprueba los padrones. Es decir, ya no es necesario, nos olvidamos de las constancias de ubicación geográfica. No, ya el comité obviamente tiene el informe escalafonario, así como también otro documento para poder contrastar los padrones que año a año se vienen publicando. ¿Y cuáles son los puntajes diferenciados? Por zona rural 1 le corresponde 0.3 puntos por cada mes laborado. Por zona rural 2, 0.2 por cada mes laborado. En zona rural 3, 0.1 por cada mes laborado. En zona de frontera, 0.2 por cada mes laborado. Y finalmente en zona BRAE, 0.3 por cada mes laborado. Entonces, igual también allí hacemos la precisión que la evaluación de desempeño docente se encuentra suspendida. Entramos ya de lleno a la parte procedimental. Hemos visto la definición, quiénes participan, cuáles son los requisitos, cuáles son los criterios. Y ahora vamos a entrar ya a ver el cronograma de actividades. Y tenemos
Básicamente esto, estimados maestros y maestras que nos están acompañando el día de hoy, tienen que tener conocimiento, efectos de que al momento de dirigirse hacia la UGEL, a donde deseen postular, o a las UGELs donde deseen postular, tenemos que la primera actividad es la instalación del comité, y esto se va a realizar el 1 de junio. La inscripción única de postulantes del 2 al 9 de junio, y ahí sí remarcamos, es inscripción única de postulantes, es decir, me inscribo tanto para la etapa regional como para la etapa interregional. Es una sola inscripción. Debo de indicar cuál es la etapa y cuál es la causal a la cual deseo presentar. La evaluación de expediente, que va a estar a cargo del comité entre el 7 y 14 de junio, la publicación de resultados preliminares, también a cargo del comité, del 15 al 16 de junio, la presentación de reclamos, en caso puedan ustedes advertir que haya habido algún error en la calificación, se debe de presentar del 19 al 21 de junio, la absolución de reclamos entre el 20 al 22 de junio, y finalmente la publicación final de resultados el día 23 de junio, y con ello ya iniciamos la primera etapa del proceso de reasignación, que es la etapa regional, y dentro de ellas se ha segmentado en dos fases. La primera fase, empezamos con la publicación de cuadro de méritos, y esta se realiza el día 26 de junio. La adjudicación de plazas va desde el día 27 al 28 de junio. La emisión del informe por parte del comité, tanto de la ADRE como de la UGEL, es el día 28 de junio. La emisión de resoluciones por parte de la ADRE o UGEL es del 27 de junio al 3 de julio. Y finalmente, en esta primera fase, la UGEL de destino comunica a la UGEL de origen sobre la reasignación del profesor. Eso sí es una obligación por parte del comité, estar comunicando qué profesores han venido reasignados de otra jurisdicción. Y eso es del 27 de junio hacia el 3 de julio. Una vez culminada la primera fase, empezamos con la segunda. Entonces, en el orden de actividades, tenemos publicación de plazas orgánicas vacantes, el 10 de julio, publicación de cuadro de méritos, igual también el mismo día, 10, adjudicación de plazas entre el 11 y 12 de julio, emisión del informe por parte del comité de evaluación, tanto de la ADRE como de la UGEL, el día 13 de julio, la emisión de la resolución por parte de la ADRE o UGEL entre el 11 al 14 de julio, y también, como en la primera fase, en esta segunda fase también existe una obligación de comunicar, tanto la UGEL de origen, ¿no?, es comunicada por la UGEL de destino que los profesores se han reasignado, y esto es entre el 11 al 14 de julio. Y hasta ahí culminamos con la primera etapa regional. Posteriormente iniciamos ya con la etapa interregional, que se lleva a cabo en una única fase. Como primera actividad tenemos la publicación de plazas orgánicas vacantes. Esta se lleva a cabo el 24 de julio. Como siguiente actividad, la publicación de los cuadros de méritos, también el 24 de julio. Adjudicación de plazas entre el 25 y 26 de julio. La emisión del informe por parte del comité de evaluación el 27 de julio, y la emisión de resoluciones por parte de la ADRE UGEL está entre el 25 al 27 de julio. Ahora, vamos a compartir con ustedes cómo postular. Lo primero que es, debemos de informarnos sobre cuáles son los requisitos y plazas. Y esto lo vamos a tener con un poco más de detalle visitando el siguiente enlace, la siguiente dirección electrónica, ¿no?, www.minedu.gov.p/reforma-magisterial/reasignación.php, y ahí vamos a tener alojado la siguiente información. La norma técnica que implementa el proceso de reasignación con sus modificatorias. Vamos a tener los oficios múltiples en donde hacemos precisiones. Va a estar alojado también el tema de la prepublicación de plazas, así como la publicación final de plazas.
Van a tener también allí los anexos a efecto de que ustedes puedan descargar formatos de declaraciones juradas. Como segundo aspecto a considerar, van a poder ustedes averiguar el cronograma y la mesa de partes, cómo va a ser la presentación del expediente. Como regla general, la presentación del expediente debe ser de forma física. La excepcionalidad es que tenga que ser de manera virtual, pero la regla general es que tiene que ser de forma física. Entonces, una vez que yo tome conocimiento del cronograma, ¿sí?, voy a saber cuáles van a ser las fechas en las cuales la UGEL, a través de su mesa de partes, va a recepcionar el expediente. ¿Cuándo van a evaluar? ¿Cuándo eventualmente, de haberse evaluado mal, puedo yo presentar mi reclamo? ¿Cuándo van a publicar el cuadro de méritos y cuándo inician ya las adjudicaciones? Dependiendo de la etapa en la que me he presentado, las actividades de la primera fase y segunda de la etapa regional y las actividades de la fase única de la etapa interregional. Como tercer aspecto a tener en cuenta es armar el expediente. Como ya lo indicamos, puede ser físico o digital. Si yo deseo presentarme a la misma UGEL en donde estoy en condición de nombrado o designado, solamente deberé de presentar mi postulación y mi declaración jurada. Pero si yo deseo presentarme a una UGEL distinta de mi misma región o a otra UGEL de una región diferente, allí sí, además de mi solicitud y de mi anexo, que es la declaración jurada de no tener algún impedimento, deberé de acompañar mi informe escalafonario. Presentando mi informe escalafonario van a poder verificar que cumplo con los requisitos y además también los criterios de evaluación. Y en los formatos, muy importante no olvidar de la firma y la impresión de la huella dactilar. Como cuarto punto, cuarto paso de esta actividad de cómo postular, deberá de presentar su solicitud y su expediente, detallando claramente la etapa a la cual se desea presentar, sea regional o interregional, así como también la causal. Y determinando la causal, va a significar los documentos adicionales. Como ya hemos indicado, si deseo presentarme por unidad familiar, deberé de presentar documentos que acrediten el vínculo familiar y algunos de los supuestos por los cuales yo deseo reasignarme por esta causal. Bien, vamos a compartir con ustedes algunas consideraciones muy puntuales que debemos de tener en cuenta en el desarrollo del presente proceso de reasignación 2023. Y en la primera, la reasignación solo procede a una plaza del mismo nivel, forma, ciclo y modalidad educativa. Como hemos indicado, es un desplazamiento horizontal. De un cargo a otro, igual. No podríamos cambiar de nivel o cambiar de modalidad. Recuerda presentar tu solicitud detallando la causal y etapa a la que te presentas en el proceso de reasignación. De lo contrario, vas a ser declarada no apta, es decir, la postulación va a ser anulada. Entonces, lo importante que es señalar la etapa y la causal. ¿El docente puede postular a más de una UGEL de destino? Claro que sí. Yo puedo presentar mi reasignación por interés personal a la UGEL A, puedo presentar otro expediente por interés personal a la UGEL B, a la UGEL C me puedo presentar por unidad familiar, pero solo podrá realizarse una sola adjudicación, es decir, el profesor deberá de decidir dentro de todas ellas dónde desea adjudicarse. Para el área curricular de educación para el trabajo en EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, profesor o profesora podrá reasignarse a una especialidad distinta a la del cargo de origen, siempre que acredite el título pedagógico o profesional técnico en la especialidad del cargo distinto. Pero de repente podrán decir, pero no era que es del mismo cargo a otro. El cargo no está cambiando, el cargo sigue siendo el mismo, profesor. El nivel sigue siendo el mismo, ¿sí? Dentro de el nivel secundaria o del ciclo avanzado en EVA. Lo único nada más que en esta área curricular
yo podría cambiar de, me ocurre, la especialidad de computación y me iría de repente pues para trabajo en madera o ebanistería o electricidad, ¿no? O mecánica, ¿no? Poder ir de una especialidad a otra, pero dentro de la misma área curricular. En el caso de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, aquí ya hablamos de todo el nivel o de todo el ciclo, el docente que acredite más de un título pedagógico en las áreas curriculares o campo de conocimiento podrá solicitar su reasignación al área curricular o campo de conocimiento de respectivo nivel y modalidad educativa. Es decir, si yo estoy nombrado como profesor de comunicación y además tengo un título de idioma, puedo yo solicitar mi reasignación dentro del mismo nivel secundaria o dentro del mismo ciclo avanzado, pero cambiar de área curricular. Si deseo hacer eso, lo debo de referenciar en mi petición al momento de presentar mi reasignación. En caso el postulante no pueda estar presente al momento de la adjudicación, puede acreditar a un representante mediante carta poder simple. Una carta poder simple que no necesita ser legalizada ante notario, que no necesita ser certificada por ninguna autoridad política. En el caso del profesor del aula de innovación pedagógica o profesor de innovación pedagógica del nivel secundaria de la educación básica regular, podrá solicitar su reasignación al área curricular de su título pedagógico, claro que sí, manteniendo el mismo nivel y modalidad educativa, es decir, por efecto de repente del proceso de racionalización, hace 5 o 6 años, resulté excedente, soy profesor de ciencias sociales y resulté excedente. Y de repente reuní el requisito para ser profesor de innovación pedagógica y adecuaron mi cargo. Y de hace 6 años hasta la fecha soy profesor de innovación pedagógica. Me puedo presentar al proceso de reasignación siendo profesor de innovación pedagógica del nivel secundaria y querer reasignarme a una plaza de ciencias sociales porque mi título es de ciencias sociales, claro que sí, y eso yo lo debo de referenciar al momento de mi postulación en mi FUT o mi solicitud. Igual situación también procede para el profesor de innovación pedagógica en el nivel primaria, que puede reasignarse a profesor de aula en el mismo nivel. El docente que durante su primera fase de la etapa regional no es adjudicado debe de ser considerado en la segunda fase de dicha etapa manteniendo su orden de mérito. El hecho de, al momento del llamado, decir que se abstiene de ser adjudicado o de repente no está presente en la primera fase, cualquiera de esos dos supuestos no es causal de retirarlo del cuadro de méritos, ¿sí? No es causal de eliminar su postulación y retirarlo, sino que automáticamente lo debo de considerar para la segunda fase de la etapa regional. El director o subdirector designado de institución educativa o especialista en educación de UGEL-IDRE que se reasigne durante su primer periodo de designación a otro ámbito jurisdiccional y que, tocándole ya su evaluación de desempeño, esta última la haya desaprobado, retorna a su plaza de profesor en la UGEL donde se encuentra reservado. Bien, mayor información, como ya lo hemos señalado en la página web www.minedu.gov.p/reforma-magisterial/reasignación.php y para las consultas tenemos en reasignaciondocente@minedu.gov.p, es el correo para que ustedes puedan formularnos sus consultas. Conmigo ha sido todo hasta este primer segmento en el cual se ha compartido unas consideraciones básicas, cronograma, criterios y algunos, digamos, aspectos importantes a tener en cuenta. Adelante, estimado Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. En efecto, resalto algunos puntos importantes de su exposición, el incremento de plazas. Más de 100.000 de estas se publicarán
próximamente, las mismas ya vienen siendo validadas por la UGEL. Es un proceso que brinda más oportunidades a los docentes que desean acercarse a su familia, deseamos, o quizás tengan alguna meta académica, o asistir a algún familiar que tiene alguna situación con la salud, algún hijo o hija con discapacidad, entre otros asuntos personales. Es un proceso célere, decíamos también, porque ahora con declaraciones juradas, e inclusive para la adjudicación se permite la representación del docente si acaso él no pudiera asistir. Algunos de los datos importantes. Vamos a empezar ahora justamente, doctor Andrés, a dar respuestas a las preguntas de los docentes que se han conectado en todo el país. Es un tema, la reasignación docente para el año 2023, que genera bastante expectativa. La primera pregunta, y voy a leerla para poder recoger su respuesta puntual, doctor Andrés, para justamente poder responder la mayor cantidad de estas. Desde la región Callao, nos menciona un docente que labora 24 años, pero solicita su reasignación de salud por salud y unidad familiar. ¿Tendría que plantear las dos o solo una de las dos causales? Bien, interesante la pregunta y eso nos permite a nosotros ahí poder escudriñar cuáles son las causales por las cuales yo puedo pedir mi reasignación. No solamente por unidad familiar o interés personal, sino además también yo puedo reasignarme, como el caso del maestro, por salud. Pero la reasignación por salud no se regula con esta norma técnica. La reasignación por salud tiene sus propios plazos, ¿no? Y esto se va a llevar a cabo en todo el año, con excepción de los meses de mayo a julio, con lo cual entonces ahorita ya no podría solicitar su reasignación por salud. ¿Sí lo puede hacer por unidad familiar? Claro que sí. Entonces, ahí la respuesta para el profesor es que se puede presentar en el presente proceso, obviamente observando el cronograma para la región Callao, cuando se van a establecer los días para la presentación de expedientes y obviamente adjuntar la documentación, porque por unidad familiar, y hemos visto, tenemos, porque quiero estar cerca de mi esposa, atender a mis hijos menores de edad, a mis padres mayores de 60 años, o en su defecto a mis hijos mayores de 18 años y a mis padres menores de 60 años, pero que tengan alguna discapacidad. Adelante, Eduardo. De acuerdo, tenemos la siguiente situación. Un docente nos cuenta que trabaja en la UGEL cerca de 25 años. Desea reasignarse cerca a su familia, a su casa, en la UGEL 3. Es una UGEL distinta a la que él labora ahora. ¿Son diferentes los requisitos o son los mismos? Si lo hago en la misma UGEL, ¿cuál es la diferencia? Bien, estimado profesor, muchas gracias por su pregunta. Los requisitos son los mismos por la causal. No es porque si yo me deseo reasignar dentro de mi misma UGEL o me quiero ir a una UGEL distinta. Ahí lo diferente es que yo, si me deseo trasladar a una UGEL distinta de mi misma región o a otra UGEL de otra región, deberé de acompañar a mi expediente el informe escalafonario. Pero en el tema de requisitos son los mismos, ya sea si me deseo reasignar por unidad familiar o por interés personal. De acuerdo, el tema del informe escalafonario hay que recordar que hay una vigencia, no puede ser mayor de 60 días. 60 días. Ese es un dato importante para su expediente. La siguiente pregunta, el docente nos cuenta que se nombró en el año 2019 y por motivo de salud de su pequeño no trabajé y lo sancionaron como abandono de cargo. He trabajado 2 años consecutivos en una plaza orgánica como nombrada, el 2020, el 2021 y el 2022 y 2023 estoy de licencia sin goce por motivos personales. En este contexto, ¿puedo participar de la reasignación 2023? Bien, de acuerdo al detalle de la consulta, nos indica que este 2023 se encuentra de licencia. Entonces ahí, estimado maestro, debemos de tener presente que una de las prohibiciones para poderse presentar al proceso de reasignación es en estar en uso de licencia sin goce de remuneración. Con lo cual, maestro o maestra que nos plantea la consulta no podría participar. Seguimos entonces dando respuesta a las preguntas. Según la norma, nos podemos presentar a varias sujetas. El informe escalafonario puede ser copia o tiene que ser el original.
y si es el original, las UGELes de origen pueden otorgar la cantidad de informes que nosotros requiramos. Bien, debemos de tener presente que el profesor se puede presentar a una UGEL o a varias. El informe escalafonario se puede presentar en copia. No hay una exigencia en la norma de que el informe escalafonario tenga que ser en original. Entonces, ahí, estimado profesor, un poco como para evitar la tramitología de que yo tenga que presentar siempre un FUT o dos o tres y pedir dos o tres informes escalafonarios. No, basta con uno y yo le voy sacando copia y voy acompañando a mi expediente. El proceso recoge el principio administrativo de la buena fe. Confiamos en la veracidad de los documentos presentados. La siguiente pregunta: si se cumplen todos los requisitos en los dos tipos de reasignación, tanto por interés personal y unidad familiar, ¿se puede entregar en la misma UGEL dos expedientes, una para cada causal, y así poder tener orden de mérito en cada uno? Bien, estimado profesor, gracias por la pregunta y eso nos permite, digamos, ahí diferenciar entre que si el profesor puede presentar más de un expediente, más de una postulación, a más de una UGEL, sí, sí a más de una UGEL, pero en una UGEL es una única postulación. Entonces el profesor deberá de decidir si se presenta la UGEL A, ya sea regional o interregional, por la causal de unidad familiar o interés personal. Debe decidir, pero solo es una postulación por UGEL. De acuerdo, continuamos entonces. ¿Qué tiempo tiene que pasar para acceder a la reasignación 2023 desde la última reasignación? ¿Se cuentan años pedagógicos o años calendarios? Bien, la norma establece que son 2 años de permanencia en la última plaza de la cual es titular. Con lo cual hablamos que son 24 meses calendarios, ¿no? Son 2 años calendarios, no son años lectivos, año pedagógico, es año calendario. De acuerdo, tenemos una consulta. La docente nos cuenta que se nombró en una institución educativa unidocente. ¿Será posible reasignarse a una institución educativa polidocente o multigrado? Bien, interesante la pregunta. Cuando nosotros vemos instituciones educativas unidocentes, multigrado, polidocentes, son características y básicamente es por la cantidad de docentes que tienen las mismas. Entonces, un profesor está laborando en una institución educativa unidocente, puede presentarse al proceso de reasignación y reasignarse en una institución educativa multigrado polidocente, claro que sí, porque no se ha regulado una restricción, ¿no? Es un cargo a otro igual. Profesor o profesor. La característica de la institución educativa no es un requisito para el proceso de la reasignación. De acuerdo. Tengo la siguiente pregunta. Un docente nos consulta si puede reasignarse a una institución educativa de educación intercultural bilingüe, educación en modalidad E y B, sin constancia E y B, o constancia en nivel básico. Bien, ahí sí quisiera detenerme un poco porque debemos de tener en cuenta que el servicio educativo peruano también se brinda la modalidad de la educación intercultural bilingüe. Y dentro de ello tenemos varias lenguas originarias. Para poder, digamos, responder esta pregunta, debemos de revisar la resolución ministerial, la 646-2018, en su anexo 2, en donde nos establece cuáles son los niveles de dominio de la lengua originaria o por cada lengua originaria. Por decir, quechua central, oral intermedio, escrito básico. Entonces, si yo deseo reasignarme a una institución educativa E y B y que además la plaza requiera la certificación, yo debo de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias y además de estar inscrito, tener el nivel de dominio. Entonces, estimados maestros y maestras, tener en cuenta de que si mi pretensión es reasignarme a una institución educativa E y B, yo tengo que también ver si la plaza requiere la certificación. Si requiere la certificación, son 2 cosas adicionales que debo de cumplir. Estar en el registro y tener el nivel de dominio requerido para la lengua originaria de los estudiantes. Adelante, estimado Eduardo.
Continuamos entonces, nos comenta la docente que es una especialista designada en la DRE Pasco. Puede pedir una reasignación a varias regiones donde hayan vacantes en su especialidad o a una sola región. En la lista publicada no aparece la especialidad que están vacantes en las diferentes DRE. En algún momento se publicarán las plazas vacantes de especialistas de educación con su respectiva especialidad o nivel. Bien, efectivamente, lo que se ha realizado ahorita es una prepublicación, ¿no? Y se les está pidiendo a los responsables nexos, tanto de la SUGEL y de las DRE, que hagan la precisión del área curricular o especialidad en el caso de las plazas de especialistas en educación, a efectos de que ya para la publicación final, que debe de realizarse el 30 de mayo, a fines de este mes, ya los especialistas en educación puedan observar, digamos, si existe vacante para poderse reasignar, ¿no? Vacante de acuerdo a su nivel y modalidad. Y en el caso puntual, como es un especialista de una dirección regional, solo podrá reasignarse a otra dirección regional. No podrá reasignarse a una plaza de especialista de una UTE. La siguiente pregunta tiene que ver con dos procesos importantes que terminan siendo oportunidades para los maestros. Es la siguiente: si me reasigno, ¿podré participar en la encargatura del 2024? Sí, efectivamente, sí puede esto presentarse, ¿no? Ya hemos tenido ya aspectos similares en el proceso de reasignación 2022, en donde se presentaron tanto para reasignación como para encargatura y obviamente se adjudicaron en ambas, ¿no? ¿Desarrollará su proceso de encargatura? Sí. Se comunicará a la UGEL a donde se reasignó que durante ese año va a estar encargado, pero que va a tener que ser cubierto su plaza por contrato. De acuerdo. La siguiente pregunta nos dice la maestra, que es una directora ratificada por 4 años, más desde mayo del 2023, ¿podría reasignarme como directora a otra institución educativa y conservar mi plaza de origen como docente en la institución educativa donde me encuentro ahora, ya que donde estoy como directora es mi plaza de origen como docente? Bien, efectivamente, de que se puede presentar, sí se puede presentar, ¿cierto? Pero se debe tener en cuenta que en el último año, para su evaluación, no se va a poder reasignar. Desde los 3 primeros años, sí, ¿ya? Pero tener en cuenta lo siguiente: se reasignó y en la UGELA donde, digamos, le corresponde ser evaluado, desaprueba, retornará a la plaza de profesor, es decir, retornará a la jurisdicción en donde se encuentra su plaza reservada. Perdón, tenemos la siguiente pregunta. Un directivo reasignado el 2022 en el cargo de directivo regresa a aula el 2023. ¿Puede reasignarse como docente en este proceso de reasignación? Efectivamente, puede presentarse y debemos tener en cuenta que los 2 años de permanencia en condición de titular de la plaza, porque obviamente ahorita ya se encuentra como profesor, los puede acreditar ya sea de forma continua o acumulada. Entonces yo tendría que ver, si estoy en el caso que se nos plantea, si antes de mi designación yo estuve en esa plaza donde he regresado a ser docente. Entonces, yo acumulo, si acumulo los 2 años, me puedo presentar al proceso de reasignación. Muchas gracias, Andrés. Están quedando bastante claras las preguntas que han planteado los docentes y se han conectado a esa transmisión, que por supuesto cuenta con el soporte de Perú Educa y también se está transmitiendo en el Facebook del Ministerio de Educación. La siguiente interrogante tiene que ver con el nombramiento en el año 2020 de un docente. Y en ese mismo año, el maestro, en el mes de julio, fue designado como director encargado en otra institución. En el 2021 y 2022 también tomó el cargo de director encargado en otras instituciones. Actualmente es director encargado en una institución educativa. Mi pregunta es, ¿estaré apta para poder reasignarme en otra región, ya que quisiera estar junto a mi familia? De eso se trata, de darle los mecanismos para poder acercarnos a nuestra familia.
Bien, interesante la pregunta, porque obviamente eso es lo que permite, digamos, el estar en una carrera, ¿no? Estar en la carrera te permite poderte, digamos, mover si ya eres nombrado o nombrada, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice, se nombró en el 2020 y en ese mismo año, en el mes de julio, fue directora encargada en otra institución educativa. 2021 y 2022 también estuvo en condición de encargada. Entonces, el profesor encargado se puede presentar al proceso de reasignación. Ojo, ¿se puede presentar? Claro que sí. Se presenta en condición de titular de su plaza. Es decir, no como director encargado o directora encargada, sino como profesor. Pero el cumplimiento de los requisitos, al igual que la respuesta anterior, yo tengo que acreditar los 2 años de permanencia en mi plaza de profesor, sea de forma continua o acumulada, ya sea tendría que empezar a ver, pues aquí estuve 6 meses, al otro año de repente estuve 3, al siguiente estuve 6 porque de ahí me encargaron, ¿no? Estoy, digamos, citando ejemplos, ¿no? Y el tema es acumular por ahí, si acumulo los meses y acredito los 2 años, magnífico, me puedo presentar. Pero si en caso no es así, no se logra, digamos, acreditar ni de manera acumulativa los 2 años, no podría presentarse porque no estaría acreditando uno de los requisitos. Bien, doctor Andrés, me informan en interno que tenemos casi ya los últimos minutos para seguir con la transmisión. Vamos a aprovechar estas preguntas y ser bastante puntuales. Los directivos que concluyeron su designación el 28 de febrero del presente año podrán participar de la reasignación 2023. Bien, estimado Eduardo, tengamos en cuenta que la norma que regula el proceso de reasignación ha sido modificada ahora último con la resolución viceministerial 058-2023, la cual incorpora el numeral 13.33 a las disposiciones complementarias. Entonces, ahí se está señalando que aquellos directivos que culminaban su segundo periodo de designación el 28 de febrero y que por efectos de la publicación de la ley 31695 el día 27 establece que ellos se mantienen en el mismo cargo en condición de designados hasta que vuelvan a ser evaluados para una segunda ratificación. Entonces, solo ellos no van a poder participar porque obviamente todavía no se ha establecido cuándo va a ser su evaluación, su siguiente o su segunda evaluación de desempeño. Entonces, ellos no van a poder participar de este proceso de reasignación 2023. La siguiente interrogante, de nivel secundaria, como docente AIP, tengo título en matemática, ¿puedo solicitar reasignación a una plaza de matemática? Efectivamente, claro que sí, y eso lo veíamos en las disposiciones, en las precisiones, ¿no? Algunas consideraciones generales al momento de presentar la PPT. Profesor de AIP en EBR secundaria y que tiene un título de matemática, ¿puede reasignarse a una plaza de matemática en EBR secundaria? Claro que sí. Y debe de solicitarlo, obviamente, al momento de presentar su expediente. Una pregunta que tiene que ver con las licencias. Estoy corriendo, Andrés, porque hay varias preguntas y queremos tratar de responder la mayor cantidad de estas. Las licencias con goce de haber, como por ejemplo la de maternidad, ¿suman tiempo de trabajo o no se consideran? Bien, ahí, estimado Eduardo, debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de licencias con goce de haber, obviamente esto, dependiendo de lo que el sistema AINI verifique, ¿no? En algunos casos lo descuenta porque no ha realizado labor efectiva. Importante. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué criterios se tomarán en cuenta con respecto a las constancias de IB? ¿Se mantendrá el nivel de dominio intermedio o se considerará el intermedio en oral y en el básico en escrito para las plazas rurales? Bien, al igual que en la pregunta, una de las preguntas, debemos de remitirnos al anexo 2 de la RM 646, es decir, se tiene que cumplir con el nivel de dominio requerido para la lengua original de los estudiantes. Y una pregunta que tiene que ver con el certificado de matrimonio para la reasignación por unidad familiar. ¿Con ese documento es mayor el puntaje? ¿No? Como se ha indicado, eso es un requisito, no son varios los supuestos y uno no tiene más prevalencia que el otro. Lo único nada más que me va a determinar que yo tenga, digamos, una mejor ubicación en el cuadro de méritos es que pueda tener mayor escala magisterial, mayor tiempo de servicio
o que haya laborado en instituciones educativas con características diferenciadas, como zona rural, frontera o BRAE. En eso me da mayor puntaje. Tenemos la siguiente situación. Soy una docente de especialidad de ciencias sociales, nos cuenta la maestra, y me nombré en esa especialidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿puedo reasignarme a la especialidad de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ya que está dentro de mi área? Sí, estimado Eduardo, efectivamente, al igual que en el caso del profesor AIP que desea reasignarse a matemática, porque es titular de matemática, en este caso, el profesor de ciencias sociales se puede reasignar al área de DPCC, y eso obviamente lo tiene que señalar al momento de su postulación. Bien, son más de, tengo que ser sincero, 100 preguntas, 150 preguntas que han planteado los maestros. Hemos tratado de responder la mayor cantidad de esas. Sin embargo, no se preocupen, vamos a generar los mecanismos para que ustedes puedan obtener todas las respuestas a las dudas que ha generado este proceso. Sin embargo, este espacio está sirviendo para resolver muchas de ellas. Si se solicita reasignación por salud, muchas veces no contamos con el certificado justamente de salud porque somos docentes de zona rural y no estamos cerca de un centro de salud. Se puede realizar por parte de ustedes otro formato de salud, como tal vez una declaración jurada. Bien, debemos de tener en cuenta que en el proceso de reasignación por salud establece el procedimiento de que la petición, ¿no?, tiene que ir acompañado por un certificado médico y exámenes auxiliares, los mismos que van a ser evaluados y revisados por el médico en donde el establecimiento de la jurisdicción donde yo deseo reasignar. Entonces, el médico obviamente no va a poder verificar una declaración jurada porque obviamente no va a poder señalar cuál es la patología, cuál es la dolencia que tiene, ¿no? Por eso es que se requiere un certificado médico, porque es el documento a través del cual un profesional certificado señala y acredita cuál es la dolencia que tiene el profesor, y que obviamente por otro médico de la jurisdicción donde yo deseo reasignarme lo va a poder lecturar y contrastar. Tenemos la siguiente situación de un docente quien nos cuenta que tiene un padre de 65 años y un hermano con discapacidad severa. ¿Qué alternativa en el proceso de reasignación tiene el maestro? Además nos cuenta que está nombrado ya hace 3 años y los tiene cumplidos laborando. ¿Qué documentos tiene que adjuntar? Bien, estimado profesor, en este caso, lo que podría ir, de acuerdo a su consulta, más se orienta a la reasignación por unidad familiar, pero solamente sería por el padre mayor de 65 años, ¿no? Porque ya hemos indicado dentro de los supuestos no se ha considerado al hermano con discapacidad, solo al hijo mayor de edad con discapacidad. De acuerdo, tenemos la siguiente interrogante. ¿Aún puedo presentarme al proceso de reasignación ya que cumplí 64 años cronológicos? Bien, no hay una prohibición, la única prohibición que está atado al tema de la edad es en la permuta, ¿no? En la permuta yo no podría presentarme si tengo más de 61 años. En el proceso de reasignación docente del nivel secundario en las instituciones educativas bilingües por fortalecimiento o revitalización, se podrán reasignarse docentes de las áreas de matemática, ciencia y tecnología, arte o educación física. Bien, debemos tener en cuenta que en el nivel secundaria, la única exigencia de la lengua originaria o del dominio de la lengua originaria son solo para 2 áreas: ciencias sociales y comunicación. Para las demás áreas no es exigencia, por lo cual el profesor, tanto de matemáticas, CIT, arte, educación física, pueden presentarse a la reasignación. Doctor Andrés, nos hacen la siguiente pregunta. Si asumo una encargatura por dirección, es una oportunidad a la que acceden también los maestros, y esta encargatura de dirección es en plaza directiva, ¿esto suma como tiempo para la plaza docente en la que estoy como titular nombrado? No, a ver, debemos de tener en cuenta ahí que para poderse reasignar nos dice 3 años como nombrado y 2 años de permanencia en la plaza. Si él está en condición, él o ella está en condición de encargado, ese tiempo de servicio suma para lo primero, ¿no? En condición de nombrado, pero no como titular de la plaza, porque no está en su plaza de profesor, está de manera transitoria en otro cargo, en otra plaza. Entonces ahí tengamos, digamos, diferenciemos esos dos aspectos.
Doctor, tengo una pregunta que me parece bastante interesante porque puede ser el caso de otros docentes con esta situación. Una maestra nos cuenta que vive sola con sus dos hijos, menores de edad ambos. Ella se quiere reasignar por unidad familiar, quiere acercarse a sus dos hijos, pero mis hijos son menores de edad para firmar declaraciones juradas por algún familiar directo. ¿Cómo haría en este caso? Bien, en este caso, de acuerdo a la consulta, a la casuística planteada, quien firmaría la declaración jurada tendría que ser el representante legal de los menores de edad. Y en ese caso es la misma maestra, tendría que firmarlo como madre, como representante legal de los menores de edad. De acuerdo, maestra. Estamos hablando justamente minutos antes del principio administrativo de la veracidad. Nosotros confiamos en esa situación y, bueno, luego hay mecanismos también, por supuesto, de fiscalización posterior. Doctor Andrés, no hay tiempo para más. Han sido muchas las preguntas. Hemos tratado de responder la mayor cantidad de estas. Quizás algunas situaciones específicas que quiera contarnos respecto al proceso de reasignación docente 2023, a una fecha en la que los maestros deban tener la mirada fija para poder arrancar ese proceso y tener todo listo en cuanto a sus expedientes? Bien, sí, tengamos en cuenta allí una fecha, digamos, muy primordial, como para poder conocer qué tanta posibilidad tengo de poderme reasignar. Y es el 30 de mayo. El 30 de mayo se va a proceder a la publicación de plazas por parte del Ministerio de Educación y se va a hacer a través del portal institucional, ¿no? Entonces ahí van a poder observar cuántas plazas, en qué UGELs están, en qué región, de qué área, de qué nivel, como la pregunta que nos hizo la maestra especialista en educación, van a poder identificar cuál es el nivel y el área curricular, ¿no? Entonces, un dato muy importante, Eduardo, que van a tener que tener ahí en el chip. 30 de mayo, yo ya sé qué plazas están, digamos, listas para el proceso de reasignación docente 2023. Muchísimas gracias al doctor Andrés Izaguirre Minaya. Él es coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente del Ministerio de Educación, de la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Y como lo ha dicho ya, el 30 de mayo, maestros y maestras de todo el Perú, hay que estar atentos a esta dirección electrónica. Por favor, si me ayudan a compartir esta plataforma a la que debemos ingresar para que ustedes puedan acceder a las plazas, dónde están ubicadas, en qué UGEL, cuáles son las características, y ustedes puedan justamente en un ejercicio de transparencia poder conocer a dónde podrían postular para poder acercarse a sus familias. Si el equipo me ayuda, por favor, el equipo de Perú Educa me ayuda a publicar esta dirección, yo la voy dando a conocer. De igual manera, es www.minedu.gov.pe/reforma-medio magisterial/reasignación.php. Repito, www.minedu.gov.pe/reforma-magisterial/reasignación.php. El 30 de mayo ustedes van a poder conocer las 100.000 plazas que el Ministerio de Educación, en un ejercicio de transparencia que contribuye justamente a la credibilidad de todo el proceso, publicará. Y esas plazas han sido ya y vienen siendo ya validadas por todas las UGEL. Aquí no hay nada que ocultar, todo se trabaja con transparencia porque sabemos que hay que brindar las mejores condiciones a los maestros y las maestras que tienen el legítimo derecho de acercarse a sus familiares o de cumplir alguna meta profesional o por algún tema de salud necesitan desplazarse geográficamente a otra jurisdicción. Si tienen alguna consulta, maestros y maestras, también pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: reasignaciondocente@minedu.gov.pe. Repito, reasignaciondocente@minedu.gov.pe. No hay tiempo para más. Los invito a visitar la página de la Reforma Magisterial para que puedan acceder no solamente a las plazas que se publicarán, sino también al marco normativo. Tenemos documentos de preguntas frecuentes a la que ustedes pueden acceder para resolver cualquier interrogante. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta luego.